Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces, chicos, en la clase de hoy vamos a ver vacunas en el ámbito técnico. Es un tema súper importante, saber el tema sobre las vacunas. Vamos a ver ejemplos y seguramente Profe, me van a ayudar. Bren, sí. yo bueno, en realidad ayer rendí el examen porque hice el curso de vacunación e inmunizaciones en el hospital militar. Así que ¡Ah, capaz que algo de genial! lo que demos hoy, sí, ya lo Bueno, sepa. entonces me vas a ayudar a dar la clase. Muy bien. Ah, sí, ayer rendí el examen. Bueno, perfecto. Esta pregunta no te la voy a hacer entonces. Vamos a ponerlo como una equivalencia. ¿Viste cuando hacen equivalencia de carreras? Bueno, vamos a compartir pantalla. Hoy estoy medio salame con esto. Vacunas, datos importantes. Ahí va. ¿Se ve? Sí. Bueno, muy Sí. bien. Bueno, una de las vacunas, creo que es la primera vacuna que se da a una persona cuando nace, es la vacuna BCG. Es más, los chicos, los niñitos, cuando nacen, no salen de la internación si no se aplican la vacuna, digamos, o no le pueden hacer el documento si no tiene la constancia de la vacuna aplicada. Por lo tanto, es la primera que se aplica la persona cuando nace, en este momento, según el calendario nacional de vacunación. ¿Pero qué es la tuberculosis? La tuberculosis, ya algo habíamos visto en las clases anteriores, es una enfermedad que es producida por un bacilo es una bacteria que tiene formita alargada, ¿se acuerdan? Sí. Es el bacilo de Koch. La forma más común de las tuberculosis es la tuberculosis pulmonar, ¿vieron? Porque es la que afecta toda la parte del tracto respiratorio. Pero existen otros tipos de tuberculosis, que por ejemplo pueden producir artritis, meningitis, osteomielitis. No son tan comunes, pero también es algo que puede pasar. Bueno, esto lo vimos también, que en los últimos años hubo un gran aumento de casos de tuberculosis y que en nuestro país, digamos, en nuestro calendario de vacunación involucra una sola dosis al nacer. Antes, hace unos años, involucraba también dosis a los 6 meses y al año, perdón, a los 6 años y a los 13 años, pero bueno, esas dosis se fueron sacando. Lo que se está viendo es tal vez se vuelva a incorporar por la gran cantidad de casos que está viendo a nivel mundial. En algunos países del mundo no se da más también. Eso también sucede y eso también está complicando la cosa. Los síntomas son tos persistente, dolor de tórax, debilidad, pérdida de peso, o sea, es una enfermedad, o sea, que en el momento que la padeces y tenés los síntomas es invalidante, no se puede ir a trabajar, nada, o sea, fiebre, escalofrío, sudoración, además es contagiosa y hay que prevenirse, hay que prevenir los contagios. La tuberculosis habíamos visto en la parte de microbiología que había antibióticos que ayudaban digamos, a eliminar la enfermedad, a curarla, pero básicamente lo mejor es hacer la profilaxis a través de las vacunas, ¿sí? Acá tengo que aclarar algo muy importante. Cuando yo aplico esto tiene que quedar bien claro, vamos a tomar nota o todo lo que sea, porque no lo tengo acá en la la imagen que estamos compartiendo, pero es sumamente importante. Voy a dejar compartir pantalla y me interesa mucho fijar este conocimiento. ¿Qué es una vacuna? No sé si lo tenemos claro, porque este tema lo tocamos medio de costado muchas veces en el año, pero no sé si quedó claro lo que es una vacuna. Una vacuna es la introducción del mismo antígeno adentro del organismo. El mismo antígeno, el antígeno que produce la enfermedad, la misma toxina, antígeno o la parte infectiva de algo que está produciendo la enfermedad. Eso es una vacuna. Entonces, nosotros de alguna forma estamos introduciendo una manera leve de la enfermedad y nuestro cuerpo, luego de unos días, genera anticuerpos. Esos anticuerpos son unas sustancias que forman parte de nuestro sistema inmunitario, que se arman y se preparan para defenderse para que cuando venga el verdadero ataque, ese virus sea exterminado, ¿sí? Esa es la manera en que una vacuna funciona dentro de nuestro cuerpo. Una cosa es la introducción de la vacuna y otra cosa es la introducción del anticuerpo. Cuando introducimos una vacuna se llama vacuna. Vacuna es vacuna, es la introducción de los antígenos
generalmente todas las vacunas tardan una cierta cantidad de días en generar las defensas, o sea, si yo me vacuno hoy contra cualquier cosa que me vacune, mañana no voy a estar preparada para esa enfermedad, ni pasado, ni después pasado. Van a pasar más o menos unos 10 o 15 días, y luego esos 10 o 15 días el cuerpo va a estar listo para combatir esa enfermedad, porque ya se generaron o se sintetizaron suficiente cantidad de anticuerpos como para prepararse, incluso con la forma de defensa para reconocer a ese antígeno. Cuando yo coloco el suero, por ejemplo, cuando colocamos suero antitetánico, lo que estamos introduciendo no es el antígeno, sino ya los anticuerpos listos. Pero que, como son anticuerpos que no son míos, van a estar dentro del organismo un tiempo y después se eliminan, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre suero y vacuna, y tenemos que tenerla bien clara. Esto es un concepto básico. Una cosa es la vacuna y otra cosa es el suero. El ejemplo más común donde podemos ver a ambos juntos es en el Gamatet 500, que viene suero y vacuna. Tenemos vacuna antitetánica. Perdona, Melena, no me quedó muy claro, no me quedó claro lo del suero antitetánico. ¿Lo puedes repetir? ¿No te quedó claro lo del suero antitetánico? No. Bueno, lo del suero en general, porque todavía no lo expliqué lo del suero antitetánico. El suero en general. Ah, pero recién lo dijiste. Sí, lo nombré nomás. La cosa es así. O el suero, sí. Yo aplico vacuna y la vacuna ingresa en nuestro organismo a través de un antígeno que fue creado para defenderme luego de una determinada enfermedad que produce algún microorganismo. Entonces, la parte antigénica de ese microorganismo entra, ya sea a través de un virus vivo, un virus atenuado, un virus inactivado. Hay diferentes formas de elaborar una vacuna, y ingresa en nuestro organismo, y nuestro organismo durante un determinado periodo de tiempo empieza a trabajar como para sintetizar anticuerpos que sean capaces de reconocer a ese virus cuando ingrese en su manera infectiva, en su máxima capacidad, digamos. Ese trabajo está, digamos, dedicado, o sea, ¿quiénes lo hacen? ¿Quiénes son los responsables? Todo nuestro sistema inmunitario, las células de nuestro sistema inmunitario crean los anticuerpos para poder defenderse, digamos. Ese trabajo de creación de anticuerpos para poder defendernos, más o menos dura aproximadamente 15 o 20 días, no, entre 10 y 15 días. 10 a 15 días, sí. 10 a 15 días. Con lo cual no vamos a tener defensas contra esa vacuna o contra ese virus o ese microorganismo desde el momento de la aplicación y hasta los 10 o 15 días no vamos a estar cubiertos contra esa vacuna. Recién a partir del día 10, 11, 12 ya vamos a empezar a tener anticuerpos y nuestro organismo va a estar preparado para defenderse de esa posible enfermedad. ¿Qué pasa con un suero? Un suero es la incorporación de los anticuerpos ya elaborados. O sea, no necesita todo ese tiempo de elaboración de anticuerpos dentro de mi organismo por la introducción de un antígeno, sino que los antígenos ya fueron introducidos en otro organismo, se aislaron los anticuerpos ya producidos y esos anticuerpos se inoculan en el cuerpo sano. Los anticuerpos ya están formados. Acá no se inyecta enfermedad, se inyecta anticuerpos, ¿sí? Okay. O sea, se adiciona, se refuerza nuestro sistema inmunitario. Se colocan directamente los anticuerpos. Es como si nosotros tuviéramos soldados, los soldados se elaboran, se engendran dentro del cuerpo, en el caso de una vacuna, y se colocan ya listos en un suero, ¿sí? Ya están listos ahí. Lo que sucede es que, como es algo que fue creado en otro organismo que no es de nuestro propio cuerpo, se inyecta, ese suero comienza a actuar aproximadamente a las 2 horas, y desde las 2 horas es activo como muchísimo hasta dentro de los 10 días, dependiendo del caso, ¿no es así? Quiere decir que el tiempo de vida media, como muchísimo, es de 10 días, y deja de actuar en el organismo. O sea, me defiende de una posible enfermedad cuando la situación es inminente. Por ejemplo, en el caso de la vacuna antitetánica o la aplicación de vacuna y suero antitetánico, es en la situación en la cual
yo ya tuve el corte, o ya me tengo que operar, o ya me caí, ya me accidenté, o ya me mordió un perro, que serían las situaciones en las cuales se están aplicando las vacunas antitetánicas. Entonces, ya pasó esto ayer, entonces rápidamente tengo que tener mi sistema listo. Y si no estoy segura si tengo las vacunas aplicadas, ya lo mejor es aplicar el suero, y con eso digamos, evitamos cualquier otro tipo de preocupación. ¿Se entendió ahora? ¿Eso Sí, se perfecto. diferencia? Bueno, vamos Sí, a o sea, continuar. el suero es el anticuerpo y el otro es el Es el antígeno. antígeno. La vacuna es el antígeno, el suero es el anticuerpo. Bueno, sí, estábamos hablando de tuberculosis. De prevenirla se previene con la BCG. Entonces, la estrategia de la vacunación actualmente es única dosis. Muchas veces pasa con la aplicación de esta vacuna, que es la BCG, que se da en los centros vacunatorios oficiales. Esto actualmente no se está dando en farmacias oficinales, sino en centros de vacunación hospitalarios, o nacionales o estatales, o en vacunatorios privados. Lo que pasa con esta aplicación, que muchas veces hay una supuración bastante importante, muchas veces, digamos, hasta cierto punto es bueno, porque uno dice, bueno, listo, la vacuna prendió, como quien dice, pero a veces hay un exudado muy importante que puede durar hasta 6 meses, más o menos. Generalmente deja una cicatriz o una secuela importante. Elena, Sí. la que nuestra generación tiene es esa la que se hacía la pelotita y cuando llegaba un tiempo se explotaba y chorreaba todo. Sí, bueno, pero esa es la misma que dan ahora, es la misma, incluso a los bebés a veces les pasa. La de la BCG, pero cuando teníamos, ¿cuántos? 6 años. Sí, a los 6 Ahora años y a los 12. Sí. O 13, va, entonces yo la de los 13 la ligué también. Ah, no, yo la de los 13 me parece que no, pero la de los 6 me acuerdo patente, porque lloré, porque me chorreaba todo el coso, ese pus horrible. Sí. Bueno, no a todas las personas les produce ese efecto. La vacuna es la misma de cuando eras chica, es la misma ahora. Lo que pasa es que no a todo el mundo se le hace esa chorrera de sudado, digamos. Algunas personas sí y otras personas no. Eso depende del organismo, de cada uno. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué se llama BCG? Esto es un dato anecdótico. BCG porque es la vacuna del bacilo Calmette guerini. Ustedes dirán, ¿quiénes son estos tipos? Bueno, fueron los que lo crearon, ¿sí? Que lo descubrieron al bacilo, lo aislaron. Uno llamaba Calmette y otro Guerini. Creo que una era una mujer, no me acuerdo quién, de los dos. Entonces, B de bacilo, C de Calmette y G de Guerini. Albert Calmette y Camille Waring. Ahí va, ellos eran. Otra vacuna importante es la vacunación para la polio. ¿Qué es la polio? La polio es una enfermedad que es altamente contagiosa y se origina cuando el virus, es un virus, la polio, invade el sistema nervioso de la persona, o sea, afecta todo lo que sería el sistema nervioso. Puede provocar parálisis, y la vacuna más conocida en este caso es la vacuna Salk. Y también tenemos la vacuna Sabin. Son dos formas de vacunas. Ahora después se las voy a presentar. ¿Cómo se transmite la polio? Entra en el organismo por la boca, es transportado por el agua y también es también es transportada por el agua y por alimentos. Parece que agarré un archivo que no era, pero no importa. Después lo veo. Es transportada por el agua y por alimentos, dijimos, y es muy importante también que sepan que el tema ahí tiene que ver mucho con el origen del agua. Generalmente están como más predispuestos los lugares donde no hay agua corriente, ¿no es así?
pero así todo puede ingresar en el organismo. Generalmente hay una infección con materia fecal de la persona infectada. Bueno, una de las personas que hizo la vacuna fue Jonas Salk, que hizo la vacuna que es inyectable, y después la otra persona que creó la vacuna, la otra vacuna que es la oral, sería el señor Sabin, que hizo la vacuna oral. Esas son unas gotitas que se colocan en la parte, digamos, más interna de la boca para evitar que el niñito no vomite después la gotita, porque si la vomita dentro de los 30 minutos es como que se pierde todo lo que sería el sistema de vacunación. Esta sería la Sabin. Vacuna Sabin oral, entonces, las dos son vacunas de virus de alguna manera atenuados o inactivados en el otro caso. Digamos que tiene nuestro calendario de vacunación alterna, una de las dosis de vacuna contra polio tiene que ser oral, y la otra de las dosis de vacuna tiene que ser inyectable. En el caso de la oral, la necesitamos sí o sí porque lo que hace es aumentar las defensas contra esa enfermedad a nivel de todo el tracto digestivo, porque al ser oral, mientras se va digiriendo, todo el tracto digestivo, digamos, se va impregnando de la posibilidad de generar los anticuerpos allí, y ustedes piensen que la vacuna de la polio ingresa a nuestro organismo por la vía oral también. Entonces, al tener la vacuna oral y saber que el virus ingresa por la vía oral, estamos bien preparados para la defensa. Sin embargo, una vez que el virus ingresó a nuestro cuerpo, la Sabin no es tan activa, por eso se complementa su acción con la Salk, que es inyectable, que ejerce su mayor, la fortaleza de esa vacuna es a nivel de la sangre, digamos, una vez que ya el virus atravesó todo lo que sería el sistema digestivo y pasó a la sangre. Entonces ahí tenemos la protección de la vacuna Salk. Por eso es que se decidió realizar el esquema alternando los dos tipos de vacunas para la polio. Acá tienen algunas diferencias entre vacuna Sabin y vacuna para la polio, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá si tenemos que establecer diferencias entre una y otra, tenemos Sabin y Salk. Recuerden, Sabin es la oral y polio es la Salk, que es intramuscular, es una inyección intramuscular. En el caso de la Sabin son virus vivos o atenuados, que es una técnica de inactivar los virus, y la otra es virus vivo inactivado, es otra técnica de inactivar el virus. Pero fíjense que en ninguna parte es un virus muerto, ¿sí? O sea que ojo con eso, porque hay que respetarse bien lo que es la temperatura de conservación de la heladera, que las dos van en la heladera. Si la heladera se llega a cortar la luz, lo primero que hay que hacer es tirar la vacuna de la polio, ¿sí? Si es que la tienen en la farmacia, porque se pueden activar. Una es oral y otra es intramuscular, inyectable intramuscular. Bueno, las ventajas de la vía, cada una adquiere las ventajas de la vía, uno no es dolorosa y la otra sí. Bueno, después hay un efecto colateral con baja incidencia, pero podría ocurrir, que podría producir inicialmente una parálisis flácida, es decir, como un estado digamos, que los músculos se relajan un día o dos, después debería volver a la normalidad, y en el otro caso no. Bueno, más que nada serían esas las principales diferencias. Hay más, pero después, si quieren, léanlas, no es tan importante. Ahora tenemos vacuna para neumonía, sería otra de las vacunas que está como muy de moda, sobre todo en estos últimos inviernos. ¿Por qué? Porque como estuvo tan de moda, bueno, estuvimos padeciendo tanto lo que sería el tema del COVID, cualquier infección. ¿Bien? ¿Ahí? Sí. Cualquier infección a través de algún virus
que invada el organismo, es como que hace que el cuerpo trate de defenderse, libere todo lo que sería su sistema inmunitario y sus células, a medida que actúan y que el organismo, nuestro propio organismo, trata de defenderse contra una invasión, un agente como por ejemplo un virus, se van gastando cada una de nuestras células inmunitarias. Y cuando ya nuestra capacidad de defensa va disminuyendo, porque los soldaditos van quedando en el camino, como quien dice, las células inmunitarias que nos están defendiendo empiezan a morirse, porque de tanto combatir van y chocan contra el virus o la bacteria que producen, y con eso se termina su vida generalmente. Entonces, el número de células inmunitarias nuestro disminuye, y con eso queda la puerta abierta para el ingreso de cualquier bacteria. La primera bacteria que quiere entrar siempre es la de la neumonía. Entonces, como efecto colateral de que nos pesquemos la gripe o nos pesquemos el COVID, es que venga la neumonía. Es uno de los principales riesgos que finalmente terminan en una hospitalización, ¿no? Y si uno no está bien armado, podría llevarnos a consecuencias muy graves. Entonces, lo que se aconseja siempre es una vacunación buena contra la neumonía. ¿Cómo sería el caso de la vacuna de la neumonía? Bueno, es una dosis de Prevenar, que se da una sola vez en la vida en el ser humano adulto, una sola dosis de Prevenar. Si no tenés nada, a ver, acá tenemos, vamos de vuelta, vamos a cortar acá esto, porque esto es sumamente importante con la Prevenar. Si no tenemos nada dado, tenemos diferentes situaciones. Vamos, esto anótenlo porque no está ahí en la diapositiva. Primer situación, si no tenemos nada dado. Es decir, hoy arrancan con la vacuna de la neumonía. Si hoy arrancan con la vacuna de la neumonía, lo primero que hacen es una Prevenar 13. Lo que 13. 13, la que tiene menos. 13. Son menos cepas, son 13 cepas diferentes, de diferentes tipos de neumonía que pueden presentarse, pero esas 13 cepas son las cepas que generalmente te llevan a la internación. Por eso se da primero la Prevenar 13. La emergencia es la Prevenar 13 porque están las más complicadas de esas cepas. Si nos inyectamos esas 13 cepas, incluso podemos llegar a tener inmunidad, se llama inmunidad cruzada frente a otras cepas de neumonía, aunque alguna de las cepas que nos vengan a infectar no sea justo esas 13, pero nuestro cuerpo ya se prepara y más o menos puede actuar frente a otra que sea parecida. Entonces eso se llama inmunidad cruzada, ¿sí? Entonces nos da inmunidad cruzada contra alguna otra de las cepas, pero no todas. Entonces, ¿cómo se sigue acá con el esquema? La Prevenar 13 se da una sola vez. Me la doy lo más rápido que pueda, ya estoy protegida. Y en cuanto se pueda conseguir la Pneumovax 23, y por lo menos tengo que contar un año de haberme dado la Prevenar 13, ¿no? Después de un año, por ejemplo, si este año, hoy, no sé, 24 de octubre, me doy una Prevenar 13, el 24 de octubre de 2023, me debería dar una Pneumovax 23. ¿No? Entonces, al año me doy un refuerzo con Pneumovax 23. ¿Qué pasa? Existe una sola marca de esta vacuna de Neumovax. Antes estaba la Pneumo 23, pero tampoco se está consiguiendo. Y la realidad es que tampoco la Pneumovax 23 se está consiguiendo. Este año fue muy difícil conseguirlo, entró a las farmacias con cuentagotas. Me dijeron que en algunos hospitales se conseguían, no sé si ustedes tienen algún dato de esos, pero farmacia oficinal no. Entonces, lo que hay que tratar es de darse el refuerzo. Sí, a mí me pasó que, bueno, yo tuve COVID, estuve internada en neumonía bilateral. Cuando salí de la internación, me di, creo que antes de llegar el invierno, me di la Prevenar. Y al año, cuando quise conseguir la otra, ya no la conseguí. Pero mi médico me dijo, quédate tranquilo que con igual ya estás. Exacto, eso es lo que les quería decir. Si de repente esto de la primera dosis se dieron el año pasado y no consiguieron aún la Pneumovax 23, bueno, si la consiguen el año que viene, buenísimo, y si no, algo ya tienen. Sobre todo las personas
que no tienen tanto riesgo, que no tienen alguna enfermedad crónica relacionada con el aparato respiratorio preexistente, ¿no? Pero calculemos también que el año que viene la situación va a estar mejor con respecto a la obtención de una Prevenar Pneumovax 23, o que a lo mejor seguramente aparecerá otra vacuna o otra marca que venga a ayudar en la provisión de este tipo de vacunas. Bueno, ¿Y entonces, hay que volver a repetirlo o no? ¿Cuánto dura la vacunación? esa Pneumovax, vamos a suponer en un caso ideal en que tengamos Pneumovax 23 para el año que viene, hoy me apliqué la Prevenar 13, estoy en la situación todavía, en la primera situación donde hoy empiezo. No tenía Claro, el esquema completo de las dos. Sí, hoy empiezo, estamos en la primera situación donde hoy empiezo, de nuevo, porque puede pasar que estemos en otras situaciones que se están dando mucho en diferentes problemáticas de la población, ¿no? Nosotros estamos en la más básica, que hoy empiezo. Entonces, primero, trato de conseguir la Pneumovax 23 y la aplico al año. Y a partir de allí, cada 5 años con respecto a la primera de Prevenar 13, me aplico Pneumovax 23. Ese sería el esquema. No quedó muy claro. ¿No quedó muy claro? Va de nuevo. No. Okay. Situación donde no tenemos nada. Sí. Situación donde no tenemos nada de vacuna. Hoy me aplico la Prevenar 13, porque es la más urgente, la que me protege contra las cepas más complicadas. Dentro de un año me aplico la Prevenar, la Pneumovax 23, que tiene otras cepas, tiene algunas que se repiten con respecto a la 23 y otras que complementan. Y a partir de esa segunda, cada 5 años aplico vacunas. Podemos hacerlo con respecto a la Prevenar 13 o a la Pneumovax 23, pero cada 5 años tenemos que hacer refuerzos, ¿sí? De Pneumovax 23, cada 5 años. Esa no se aplica como la antigripal, sino que cada 5 años en la neumonía. Ese sería el esquema. ¿Hasta qué edad, Elena? O hasta así. Había escuchado que mayores de 65, solo una dosis de Prevenar y solo el refuerzo de Pneumovax 23. ¿Eso es así? ¿O? Lo que pasa es que generalmente estos refuerzos los aconsejan a personas mayores. En el caso de personas adultos jóvenes, con tener una y un refuerzo estaríamos. Pasa que seguramente el año que viene, chicos, con respecto a esto va a haber variaciones también. Porque piensen que estamos frente a una gran problemática y es que no se consigue Pneumovax 23. Primero. Segundo, tenemos la otra situación y es que ahora todo el mundo se le está aplicando la Prevenar 13, porque justamente con el tema de la pandemia, de ser solamente para una población mayor de 65, pasó a ser también para personas jóvenes. Entonces, digamos que en el caso de una persona joven con una de menos de 65, con una dosis de Prevenar y un refuerzo ya estaríamos, pero eso no está especificado en el calendario, porque está indicado, en la Organización Mundial de Salud tampoco fue contemplado, estaba indicado para personas mayores y con alguna enfermedad preexistente. Actualmente todos están frente al temor de un contagio, una infección, todos quieren seguir la cosa como, pero no estaba estipulado para una persona de 30 años antes del COVID. Ahora van a tener que replantearlo eso seguramente. Pero si ustedes les preguntan eso, informen que sería cada 5 años y punto. ¿Hasta cuándo? Indefinidamente, hasta que les digan que no, o que ya haya suficiente cantidad de anticuerpos. Por el momento es lo que tenemos ahí. Pero esto es muy dinámico, ya les digo, chicos. Y seguramente el año que viene van a ver que hay una modificación con respecto a esto. Vamos al segundo caso. El segundo caso en el cual, porque les cuento, antes no existía la Prevenar 13 como una posibilidad de vacuna de neumonía. Y, por ejemplo, PAMI le daba a todos los jubilados solo la Pneumo 23 o Pneumovax 23. No existía la Prevenar 13. Entonces les va a pasar que llegan a la farmacia
personas que ya han sido vacunadas con Pneumovax 23 y que nunca se dieron una Prevenar 13. Entonces vienen este año y les dicen, yo me quiero dar una vacuna de la neumonía. Entonces ustedes tienen que revisar qué es lo que pasó en los últimos tiempos con respecto a su vacunación, y si el año pasado, o un poquito más del año pasado, lo único que se dio fue Prevenar 13, se tiene que aplicar sí o sí, se han dado, que en el historial solo se hayan dado Pneumovax 23, disculpen. Pneumovax 23, este sería el caso, en el que en su historia solo se hayan dado Pneumovax 23, y eso es muy probable, ya les digo, porque antes no se daba esto en adultos mayores. Entonces vienen a la farmacia y ustedes lo primero que tienen que hacer es aconsejarle que se dé la Prevenar 13, porque esa es la de las cepas más complicadas. Entonces se aplica esa, y a partir de allí sí sigue cada 5 años después con Pneumovax 23. ¿Sí? Ese sería el caso en el que, digamos, la persona tiene solo Pneumovax 23. Vamos al caso en que la persona tenga Prevenar 13 y no tenga otra cosa. Sería la tercera posibilidad, Prevenar 13 y no tenga otra cosa. Para ese caso, lo que tendríamos que hacer es indicarle que en cuanto pueda conseguir la Pneumovax 23, se empieza a aplicar eso cada 5 años. Que se dé 1 hora y cada 5 años repita. No se me ocurre otro caso. No sé si a ustedes se les ha presentado. Ahora, para los chicos es distinto, porque justo fui a agarrar la libreta de mi hijo. Sí. Él nació Yo también estoy chequeando. En el 2007 nació Joaquín. Y tiene, pero cada meses, la Prevenar 13, y después tiene Cada 4 Menjugate, meses, ¿puede creo. ser? No, no, te cuento. Creo que en el calendario de los niños de esa época, ¿qué año nació tu hijo? 2007. 2007. En esa época la Prevenar 13 estaba, creo que a los 2 años. ¿Vieron? El tema es así, el calendario de vacunación se modifica todos los años. Ahora lo vamos a ver y vamos a repasar un poquito cómo está el tema de la Prevenar 13. Pero la Prevenar 13 fue una vacuna que originalmente fue ideada para que se apliquen los niños, tipo a los 2 años o los 2 años y medio. Lo que pasa es que después se vio y se daban 2 dosis, creo. Claro, Estoy tratando de tiene recordar repetida. el calendario de vacunación. Sí. Yo porque fui a buscar esto, pero me acordaba de que le había dado, porque no todas las obras sociales te la cubrían, tenías que pagar un resto, y él se había dado en junio, y en agosto le volvieron a dar otra, y después en octubre otra. O sea, 3 dosis recibió de Prevenar 13 en el mismo año. Sí. Es verdad. Eso para los niños. Sí. Es verdad. Así era el calendario de vacunación en ese momento. Pasa que vos lo tuviste en plena gripe A. No, a la nena tuve en gripe A. Claro, pero cuando se antes, aplicaste no. ya estábamos ahí, estabas en la No, gripe era A, antes, 2007-2009. Era antes. 2010, No, pero igual 2009 mi fue la nena gripe A. Mi nena nació en el 2018 y también le dieron la primera a los 2 meses, después a los 4 meses y después a los 6 meses, y ahora ya no tiene ninguna más. Hay una vacuna de neumonía que Pero también. está indicada para eso. Sí, no sé Sí, si ya se la dio tenés. también. Es la Salk Bit Howard, ¿puede ser? No, Salk recién la vimos, es la de la polio. No, pero acá me anotaron una de esas. Ese nombre me pusieron. No sé si lo anotaron mal, pero dice vacuna de virus vivus contra sarampión, parotiditis y rubiola. Bueno, pero esa es otra vacuna. Son otras enfermedades. Estamos hablando de neumonía. Claro, bueno, pensé que estabas hablando de esa que ahora salió como No, una no, campaña. la Prevenar 13, la cosa es así. Estábamos hablando de Prevenar 13 en personas adultas y salió el tema de cuando los niños se vacunaban en alguna época con Prevenar 13 a los 2 años. Que ahora lo vamos a repasar en el calendario actual de vacunación, cómo está. Ya les digo,
puede haber pasado cualquier situación hace 10 o 12 años. Ya vimos un ejemplo, Claudia había mencionado que ella recuerda haberse dado a los 6 años una BCG y ya no se da más. María Luz está planteando esto de que a los 2 años le dieron una Prevenar 13 y ya está incorporado dentro de una quíntuple o sextuple seguramente o algo, o aparte. Ahora nos vamos a fijar cómo quedó. Y también sucedía en esa época que la Prevenar 13 el uso estaba indicado solamente para niños chiquititos, era una vacuna de niños, y luego se vio que esa vacuna de niños funcionaba en adultos y empezó a ser obligatoria en adultos que tenían riesgos o tenían alguna enfermedad. Por eso les digo, esto es muy dinámico. Lo que hablemos hoy no es lo mismo que va a pasar el año que viene. Les va a dar, obviamente, un parámetro, porque los calendarios de vacunación se van haciendo de acuerdo a lo que va sucediendo o el tipo de infecciones que van circulando, ¿no es así? Y generalmente incluso viene hasta con rezago, ¿no? Porque por ahí pasó ya un mundo y después se incorpora la vacuna, ¿no? Mucho después, ya sé que hubo incluso muertes, lamentablemente. Pero así es como funciona, porque lo que tienen que hacer es aislar el virus, identificarlo y después inactivarlo para poder elaborar una vacuna. Si no aparece el virus y no produce la enfermedad, no se puede elaborar la vacuna. ¿Se entiende cómo Profe, es esto? Sí. profe, ¿esta es? Ay, No sé no, si se ve. no, a ver, espera, a ver si puedo ver. Sí, Prevenar 13. ¿A quién te la indicaron? Me la dio la neumonóloga A vos. para que me la ponga, sí. Está bien, está bien. Todos deberíamos tener al menos una Prevenar 13. Después la Pneumovax 23, digamos, vemos qué va a ser. Ya teniendo la 13, ahora estamos. ¿Sí? Bueno, Profe, sí. ¿es obligatorio ponerse la vacuna o sea, de esta la que estás hablando ahora de Prevenar No, es por tu 13? vida, nada más, es por tu vida. Deberíamos, dije, no es parte del calendario. Pero ahora vamos a ver el calendario incluso. Así lo repasamos entre todos. Ok. Vamos a ver entonces, vacunación antigripal. Vacunación antigripal, ustedes saben que la vacuna de la gripe, todos los años debemos darnos una vacuna de la gripe. En ese caso sí, todos los años. ¿Y esto por qué es? Porque el virus de la gripe muta todos los años. Tiene tanta capacidad de mutar y de transformarse en una cepa tan diferente del año anterior que la vacuna del año anterior ya no sirve. O sea, el virus de la influenza tiene la capacidad de mutar tremendamente. No es como el virus de la polio, que se persiste, que con la vacuna Salk estamos hace un montón de años, el virus de la gripe muta muchísimo. Entonces, por eso todos los años hay que aplicarse una nueva. ¿Quiénes se vacunan? Generalmente, de vuelta, estamos en la misma disyuntiva. Es como que ahora tenemos que repensar todo, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Hasta estos tiempos, o hasta hoy, podemos decir, se la tienen que aplicar los adultos mayores de 65 años, las personas que trabajan en salud, los niños de menos de 2 años, las embarazadas y las personas que tienen alguna enfermedad secundaria, como ser diabetes, alguna cardiopatía específica, alguna, digamos, enfermedad que pueda llegar a sensibilizar a la persona, alguna persona asmática, por ejemplo, personas que tengan enfermedades preexistentes, ¿sí? Se aplica todos los años y se elabora en base a las cepas de virus que infectaron el otro hemisferio en el último invierno. Es decir, si estamos en el hemisferio sur, se preparan con las cepas del hemisferio norte del último invierno. Si están en el hemisferio norte, se preparan con las cepas del hemisferio sur del último invierno. Y así. ¿Se entiende? Todos los años. Esa es una pregunta muy recurrente dentro de la farmacia. ¿Me tengo que poner todos los años esto? Yo ya me la di el año pasado, me lo di tal fecha. No importa la fecha que se la dieron. Tiene que ponerse la nueva vacuna. Bueno, vamos a las otras vacunas.
Elena, la vacuna antigripal entre tetravalente y trivalente, obviamente entiendo que es una sola cepa, pero las dos tienen la de gripe A, ¿verdad? Muy bien, muy buena la pregunta. Sí, la trivalente tiene 3 cepas diferentes. Tiene una de A, una de cepa A de virus de gripe A, una de gripe B y otra de gripe C. La de 3 cepas, la trivalente. Y la de que es de 4 cepas tiene 2 cepas de A, o sea, 2 tipos de cepas de virus de A, una de B y una de C. Entonces ahí es como que la cuádruple te protege contra una cepa más de tipos de gripe A. Pero igualmente a esta altura, como la gripe A ya está controlada, digamos, si no se consigue la de 4 cepas, si se consigue la de 3, yo aconsejo que se la den igual. Que tengan algo. El Estado y PAMI vacunó con trivalente. Sí, es verdad. El sector privado tenían las tetravalentes. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, será también lo que PAMI pudo pagar, no tengo idea de eso. Eso es una cosa administrativa, ¿viste? Pero no es porque lo necesitaban más. Yo creo que necesitaría más la de 4. Sí, obvio. Que PAMI tenía una vacuna antigripal para mayores de 65 y una vacuna antigripal para menores de 65. Sí, una locura eso. No tengo idea de qué se trataba. ¿Cuál es la diferencia? Debe ser en la forma de inactivar la vacuna, pienso, porque hay algunas formas de inactivar la vacuna que son más riesgosas que otras. ¿Sí? Si vos armás una vacuna con solo la porción antigénica del virus, vamos a suponer, y no el virus completo, digamos, tenés menos posibilidad de desarrollar enfermedad que si pones el virus vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no se inactiva de esa manera, con el virus muerto, o el virus recontra inactivado, o con la porción antigénica solamente el pedacito que produce la virulencia, digamos, porque no toda la superficie del virus produce la infección, digamos. Si le sacás solo la parte de la superficie que produce todo el daño, el virus está absolutamente inactivado, solo lo que buscás es la parte que puede llegar a generar el anticuerpo, es lo que interesa. Entonces, en ese caso, exponés menos a las personas. Entonces, supongo que tiene que ver con eso, que la persona de mayor edad es mejor que no atraviese ningún riesgo. También puede llegar a tener... también puede llegar a tener que ver con la forma de disolución, porque yo me acuerdo perfectamente cuando las veía y las aplicaba. Eran oscuras. Unas eran opacas y otras eran transparentes. Me llamaba mucho la atención, porque la opaca es una suspensión, seguro. Y una suspensión, generalmente, puede llegar a producir reacciones. Y más sobre una persona que esté más debilitada, porque tanto los niños pequeños como las personas muy grandes son mucho más débiles, más vulnerables, ¿sí? Entonces siempre hay que tener más cuidado con ellos, con los niños pequeños o con los adultos muy mayores. Igual es medio raro el invento, porque pensando en niños mayores de 2 años, se le aplica una antigripal de adulto. A partir de 2 años, sí. Sí, pero estamos hablando de niños menores de 2 años. Claro, sí. Ahí es donde son más sensibles. Hablando de que vos me decís que la vacuna de menores de 65 quizás es más violenta o tiene más efectos colaterales, digo, pensando en niños mayores de 2 años que tienen alguna patología, los médicos se la dan, es la misma. No, es la mitad de la dosis para niños, generalmente. De menores de 2 años es la mitad de la dosis. De mayores de 2, pero suponiendo que es mayor de 2. Mayor de 2 hasta los 65 se le da la antigripal común, ¿o no? Se considera que ya están más fortalecidos, aunque no, porque en realidad la mayor, digamos, vulnerabilidad está hasta los 5 años, pero ahí hay una diferencia de conceptos, habrá alguna cosa de criterios. La verdad es que por la lógica es verdad lo que decís, pero bueno, a veces no todo va con la lógica. No. Va más con los intereses.
Sí, me parece que sí. Sí. Porque cuando iba la gente a pedir la vacuna y decías, no, ¿sos mayores de 65 o menores de 65? No, para menores de 65 no hay para mayores de 65. Es decir, una... Sí, seguro. Bueno, esperemos que el año que viene no sea así. Porque la verdad es que es el primer año que aparece esto, la vacuna para mayores de 65 y para menores. Es el primer año que aparece eso. Bueno, vamos a... no pude compartir, no sé qué es lo que... Ah, es la misma imagen que les quería mostrar. Lo último que tenía para mostrarles era lo de la vacuna antitetánica, que ya se los expliqué al principio, y es esto de que la vacuna antitetánica, lo que me faltó explicarles de la vacuna antitetánica, que si solo vamos a dar vacuna, se aplica, ¿cómo sería el esquema de vacunación? Se aplica una vacuna hoy, otra vacuna, digamos, otra dosis al mes, y la tercera dosis entre los 6 meses y el año, ¿sí? Entonces, de esa manera nos aseguramos que estamos cubiertos contra digamos, contra el tétanos durante 10 años. Ya no tenemos que darnos más refuerzos. Entonces, una hoy, otra dentro de un mes y otra dentro de 6 meses hasta un año, la tercera dosis, y ahí tenemos una protección contra 10 años. Chicos, con respecto a esto es muy importante también que sepan que si un niño viene con el esquema de vacunación bien, que su mamá le puso todas las vacunas y todo, y tiene 13 años, ya tiene dada seguramente todo el esquema de vacunación, ya, porque nosotros venimos dando antitetánica desde que son chiquitos, ahora van a ver el esquema. Entonces, digamos, hasta más o menos los 20, 21 años, una persona está cubierta contra el tétano sin ningún problema. A partir de los 21 años, lo que suele suceder generalmente es que no se completan los calendarios. ¿No? Lo que deberíamos hacer, si fuéramos prolijos, es darnos entre los 21 y 23 años una vacuna antitetánica más, y con eso estiramos 10 años más. Pero como normalmente no pasa, y siempre tenemos 30, 32 años y nos pasa que tenemos algún accidente o algo sucede, tenemos que arrancar de cero y hacer esto que les contaba. Una dosis hoy, otra dentro de un mes y otra dentro de 10 años, que es lo más común que suceda. Y después el refuerzo es cada 10 años. Sí, y otra cosa que les quiero decir también sobre vacunas es que ante la duda de si no se acuerdan que se dieron, que no se dieron, nunca pasa nada por sobrevacunación. ¿Sí? Es decir, yo me di el año pasado una vacuna antitetánica y no tengo ni idea si me tengo que dar un suero, una vacuna, que yo estoy ante la duda, me puedo dar una hora y comenzar todo ese esquema que me asegura 10 años y no pasa nada por sobrevacunación. ¿Sí? En el caso de que haga una primera dosis con Gamatet, o sea, vacuna y suero. Sí. El cronograma es igual. Es igual, pero los refuerzos son con vacunas solamente. Claro, está bien, perfecto. La primera dosis va a ser una vacuna con un suero y los refuerzos van a ser solo con vacunas. Con el toxoide, perfecto, gracias. Bueno, vamos un poquito a ver si tengo para mostrarles el calendario de vacunación, un toquecito. No lo tengo abierto. Bueno, se los presento después, después del recreo. Les muestro calendario de vacunación y un poco de laboratorio, ¿sí? Vale. Así lo preparo. Bueno, vamos a descansar hasta 19:30, ¿sí? Listo, hasta luego, Elena. Chao, hasta luego. Vamos a terminar con el calendario de vacunación y un poco las vacunas comercializadas en Argentina.
Y después vamos a formas farmacéuticas sólidas, ¿sí? Vamos un poquito a ver estas pantallas. Primero les voy a mostrar un poquito el calendario de vacunación, no se ve muy bien, después se los comparto. Seguramente se pueda ampliar, yo ahora no lo estoy viendo como para ampliarlo, pero quiero que veamos esto. Primero, aprender a interpretarlo en su totalidad, ¿sí? Porque es importante que lo tengamos presente, el calendario de vacunación, aunque sea el actual. Siempre las modificaciones son chiquititas, lo que pasa es que de año a año, por ahí se hacen importantes. Pero siempre las modificaciones son chiquitas, o sea que si se sabe en el calendario de este año, no es que no van a saber nada del próximo, sino que alguna pequeña modificación a veces aparece y es más fácil de aprendérsela, pero con que tengan un calendario sabido, ya saben un montón. Miren, esto es lo que les contaba, BCG es la primera dosis que se da en el recién nacido, junto con hepatitis B. ¿Vieron? Profe, perdón. Sí. Ahí veo que donde dice para minimizar está la lupita, por si lo querés agrandar. ¿A dónde? A ver. Acá, la lupita. Sí. A ver ahí. Ah, genial. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno. A ver, ahora tengo que ver si lo enfoco. Ahí está, ahí va. Miren esto. Primera dosis, recién nacido, de BCG. No sale de la clínica si no tiene la vacuna de la BCG dada, que es lo que decíamos hoy. Hepatitis B es otra de las vacunas, se da también al inicio de la vida. Ahora, esto es actual, antes no existía. Es una de las incorporaciones. Después fíjense esta que hablábamos hoy, justamente la neumococo conjugada 13, es la Prevenar 13, ¿sí? La Prevenar 13 está a los 2 meses, a los 4 meses y el refuerzo al año, ¿ven? Y después en adultos un esquema secuencial, esto que les contaba de hacer refuerzo con la Pneumovac 23 y toda la historia. Después tenemos a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses la vacuna quíntuple. Dentro de la quíntuple hay diferentes enfermedades bacterianas, como por ejemplo la antitetánica, la difteria, coqueluche, que esto es convulsa. Bueno, hay una serie de cosas. También hay un tipo de meningitis en la quíntuple. Y después tenemos esta que creo que es la del poliovirus, que es la de la polio, ¿sí? Se da la primera dosis a los 2 meses, a los 4 meses, y a los 6 meses, digamos, y un refuerzo. Y una de estas dosis tiene que ser con la oral, y otra tiene que ser con la sal. La vacuna del rotavirus es una vacuna oral también, que se aplica para prevenir las gastroenteritis causadas por microorganismos, ¿sí? Una dosis a los 2 meses y otra dosis a los 4 meses. La vacuna de meningococo A, C y W son diferentes cepas de meningococo. Hay algo que ya está incluido dentro de la pentavalente, pero acá tenemos más. Se refuerzan. Tenemos a los 3 meses, a los 5 meses y a los 15 meses. Vacuna antigripal, dosis anual, desde los 6 meses en adelante. ¿Ven? Después tenemos vacuna de hepatitis A, única dosis al año. Después tenemos la triple viral. Esa es una, creo que vos no sé quién me había mencionado, que les había contado que eso era neumonía y eso era triple viral. Sarampión, paperas y rubiola, que una de las chicas me lo había mencionado dentro de la libreta de los hijitos. Sarampión, paperas y rubiolas está dentro de la triple viral, ¿sí? Tenemos una dosis a los 12 meses, otra a los 5 años y otra a partir de los 15 años. La varicela está incorporada en el calendario de vacunación. Esto es porque se probó que la varicela no era absolutamente inocua, y entonces que podía después tener varicela podría ser que después sea muy probable que tengas el herpes zóster, que sí es más peligroso.
y entonces se incorporó dentro del calendario de vacunación y tenemos a los 15 meses la primera dosis y a los 5 años la segunda dosis. Triple bacteriana acelular en realidad es un refuerzo de esta quíntuple. Esta quíntuple tiene 5 bacterias diferentes y esta triple viene a reforzar a la quíntuple, porque 3 de estas bacterias son una de las 3 de las 5 estas, de la pentavalente. ¿Sí? Triple bacteriana acelular es un refuerzo, acá, ¿a qué edad? A los 11 años. Bueno, más o menos esos serían las más importantes en el inicio de la vida. Vamos a ver si tenemos algo más importante acá. Adultos, iniciar o completar esquema de que eran de hepatitis B. Si no tenemos hepatitis B dada y vamos a un médico, a un control, no tenemos recuerdos de aplicación de vacunas de hepatitis B, seguramente nos van a indicar que nos vacunemos. Vacuna antigripal siempre, sí. Te hago una consulta. ¿Y la que le dan a los 11 a los chicos, que es para el cáncer, creo, una cosa así, HPV. cáncer de útero? Cáncer de cuello de útero. Está acá, virus del papiloma humano. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, esa se da a los 11 años, refuerzo. No sé qué refuerzo porque no sé cuándo se dio la primera dosis. Ah, única dosis, no. Refuerzo, es una dosis. Sí. Porque yo le diría a mi hija y me dijeron que se la tenía que dar el refuerzo, o sea, se la di a los 11 y me dijeron que tenía que darle el refuerzo al año, o sea, tendría que habérsela dado el 7 de octubre. Sí. Bueno, por cuestiones horarios y demás, no se la pude dar. Cuando se pasan las fechas, ¿qué pasa? ¿Que se la tienen que dar de vuelta a la primera dosis y después de vuelta? Sí, por las dudas hay que empezar de nuevo. Ah, ok. Igual consultalo eso con el doctor, ¿viste? Porque eso por ahí depende Porque de la todavía, situación. en realidad todavía no pasó un mes, digamos, casi de la fecha. ¿No pasó un mes todavía desde la fecha? No, o sea, se la tendría que haber dado el 7 de ahora de octubre. Y Acercate todavía no cuanto pude. antes al centro de vacunatorio y que se le aplique, por empezar, sin pensar demasiado. Cuanto antes llevarlo a aplicar. Y después vas viendo, dale las 3 dosis como te queden. Si estás dentro del año, creo que no va a haber problema. Igual consultalo, ¿sabes? Ah, ok, gracias. Si el tema es si te pasaste años. Si te pasaste años, empezá de nuevo. Sí, eso sí. Claro, no, sí, eso sí. Bueno, ahí teníamos más o menos el esquema, mírenlo un poquito, ténganlo presente, es importante recordarlo, y finalmente les voy a mostrar, esto no se los voy a mostrar en detalle, pero se los voy a enviar para que lo tengan. Amalia lo debe conocer esto porque lo hice en la farmacia donde trabajaba con ella, si está por ahí, lo puse en la Todavía heladera. está, jefa. Todavía está en la heladera. ¿Está en la heladera todavía? Sí, nos sirve como machete. Muy bien. Digamos, estas serían vacunas comercializadas, marcas comerciales comunes, y qué tipo de vacuna contienen, ¿sí? Son generalmente las que están en una heladera de farmacia, como para que más o menos se den cuenta para qué sirve cada cosa, y es una guía rápida, como para cuando nos piden una vacuna, o cuando no tenemos comprensión de lo que quiso poner el médico, demás, tenemos en una hoja A4 rápidamente todas las vacunas más importantes o las más comercializadas. Se los voy a dejar también para que lo tengan, y seguramente les va a ser muy útil. Bueno, vamos a empezar con el tema de laboratorio. Formas farmacéuticas sólidas. Vamos a agrandar bien esto. ¿Se ve ahí? Formas farmacéuticas. Profe, se ve. ¿Sí? Bueno. Sí, se ve. Bueno, se me corrió la imagen. Ahí va. Primero vamos a recordar formas farmacéuticas. Teníamos diferentes formas farmacéuticas. Dentro de los tipos de formas farmacéuticas teníamos las sólidas, las semisólidas, las líquidas y las gaseosas. De las líquidas estuvimos hablando hasta hace muy poquito, que vimos un montón de problemas, soluciones, suspensiones, emulsiones,
Las formas farmacéuticas, si tenemos que nombrar formas farmacéuticas, serían la inyectable, jarabes, emulsiones, suspensiones y colirios. Esas serían formas farmacéuticas que son líquidas. Si tuviéramos que nombrar formas farmacéuticas semisólidas, ya vamos a pomadas. Las semisólidas son como las cremas, ¿no? Pueden ir pomadas, pastas, cremas, jaleas, geles también son formas farmacéuticas semisólidas. Y después tenemos formas farmacéuticas sólidas. Hoy vamos a ir puntualmente a las formas farmacéuticas sólidas. Fíjense las cosas que tenemos acá, todo lo que tenemos de formas farmacéuticas sólidas. Tenemos polvos, como por ejemplo un talco, es una forma farmacéutica sólida. Granulados, por ejemplo, el Dulcolax, hay algunos granulados, como por ejemplo, ahora se me fue, uno que es un regulador intestinal. Medilaxan. A ver, vamos a ver. Medilaxan, uno me nombró. ¿Quién más? ¿Algún granulado? Total magnexiano, viene granulado. Granulado, ahí va. Ese es un polvo. ¿Qué otro granulado conocen? ¿El Agiolax? Agiolax, esa es la que quería nombrar. Bueno. Y el Alical y eso, ¿no? Alical también, sí, muy bien. Sí, sí. Pero los antiartrósicos también vienen granulados. Los antiartrósicos, que son sobrecitos, son granulados, sí. Muy bien. Bueno, después tenemos cápsulas. Las cápsulas, saben que tenemos cápsulas duras y cápsulas blandas. En el laboratorio de preparaciones magistrales solo hacemos de las duras, porque las blandas se hacen con unas maquinarias que solo se utilizan en grandes laboratorios. Incluso no todos los grandes laboratorios tienen la máquina como para hacer las cápsulas blandas, sino que generalmente tercerizan, o sea, no todos se ocupan o se especializan en eso. Después tenemos las tabletas, que son similares a los comprimidos. Tabletas o comprimidos, ténganlo como parecidos, más o menos es lo mismo. Hay algunas pequeñas diferencias, pero para ustedes no pasa nada. Incluso al entregar una receta, si dice tabletas o comprimidos, es indistinto. Después tenemos los supositorios y los óvulos. Ojo que hay algunas bibliografías que hacen incluir los supositorios y los óvulos en formas farmacéuticas semisólidas. Ahí hay un poquito de diferencias, de opinión, con respecto a los apuntes donde vamos. Digamos que el supositorio y el óvulo están en una situación crítica porque lo que tiene, que está pensado como para transformarse en un líquido a una temperatura corporal, que es la de 36 grados y medio. Entonces el 36 grados y medio es como que funde el óvulo o el supositorio. Por lo tanto, no se sabe si es líquido o semisólido. En el momento de actuar es líquido, o casi líquido. Por eso se considera como semisólido en muchos autores. Y otros lo dicen sólido porque a temperatura ambiente es sólido. Bueno, lo que más vamos a elaborar en un laboratorio de preparaciones magistrales son cápsulas. Las cápsulas son estas, ven que tienen dos tapitas. Una tapita que tiene color, por ejemplo, en la mayoría de los casos la que tiene color es la más chiquitita, y la blanca de abajo es la más larga. Entonces, cuando nosotros vamos a llenar un capsulero, colocamos la parte más larga, que sería generalmente la blanca, dentro de los agujeritos del capsulero. Ahora les voy a mostrar imágenes del capsulero. Colocan ahí la base de la cápsula, se llena de polvo y después se tapa. Así funciona, digamos, un encapsulado, un método encapsulado. Generalmente nosotros tenemos que dejar la cápsula llenita para que cuando tiremos el polvo quede a ras de la parte inferior de la cápsula, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar principio activo, pero a veces la cantidad de principio activo no alcanza como para llenar a todas las cápsulas hasta digamos, el ras. Entonces lo que se hace en ese caso es, que generalmente es lo ideal también, porque ayuda a conservar mucho el principio activo, es colocar excipientes. Hay un excipiente universal que está formado por lactosa, almidón y talco. Serían 3 partes de lactosa, 2 partes de almidón y 1 parte de talco. Algunos utilizan otras proporciones, pero más o menos andan ahí. A veces se utiliza aerosil también para incorporar a las cápsulas, que es dióxido de silicio, y lo que hace un poco es disminuir la humedad, básicamente. En la parte externa, la pared externa de las cápsulas está formada por materiales como gelatina, glicerina y agua,
pero obviamente tiene elementos como para solidificar. Y la cápsula blanda sería esta. Esta es una cápsula pero blanda. Esta es la que requiere más aparatitos, digamos, como para armarla. Pero ¿qué tiene? Tiene muchas ventajas la cápsula blanda con respecto a esta cápsula, porque está pensada como para disolverse más rápidamente, por ejemplo, y también para proteger el estómago. Esta también protege el estómago, pero esta lo protege más porque al estar el principio activo disuelto incorporado a la cápsula, es como que rápidamente se absorbe más por el organismo. Voy a ver si puedo presentarles los gráficos del capsulero, a ver. En TikTok está lleno, profe, de eso. ¿Cómo? En TikTok está lleno de, yo no sé, porque sé que sigo a alguno y te empiezan a mostrar todo cómo arman estas cosas. Sí, bueno. Qué bueno. Bueno, este es un capsulero. Bueno, búsquenlo en TikTok, entonces, que está buenísimo ver cómo encapsulan, ¿ves? Este sería la base del capsulero. Este es un capsulero con 120 cápsulas. Se colocan, cada una está justo, se adapta al orificio. Los capsuleros tienen diferentes planchas y cada uno representa un tamaño diferente de cápsula. Se los voy a escribir un poquito acá para que lo tengan. Números de cápsulas. Tenemos la 4, es la más chiquitita. Después viene la 3, después viene la 2, después viene la 1. Le estoy armando, o sea, el número más grande corresponde al volumen más chico, ¿sí? Después viene la 0, después viene la 00. Antes existía 000, creo que este no lo voy a poder poner. 00, y tendría que hacer que no se transforme en 0. Vamos a poner de 00. 00. Ahí va. Antes existía la 000, pero si ustedes vieran el tamaño de la 000, se desmayan antes de tomar el medicamento. O sea, mejor que no exista la 000. O sea, si no. Es un supositorio. Sí, si el polvo. Claro, es muy grande. Si el polvo que tienen que incorporar es muy grande, que muchas veces pasa porque las dosis individuales de cada uno de los principios activos es muy grande, lo que se puede hacer es optar por una media dosis, es decir, distribuir la unidad de dosis en 2 cápsulas. Esa sería una opción, y la otra, utilizar sellos. Los sellos son otras formas farmacéuticas, que ahora se las voy a presentar. No se consiguen últimamente para el laboratorio de preparaciones magistrales de farmacia oficinal, pero sí sé que hay proveedores para hospitales de sellos, ¿sí? El sello tiene como una formulita de una cápsula grande, pero la característica diferencial tiene otro material, tiene el material de la comunión. No sé si alguno tomó la comunión y vio cómo es el... Sí, es un papel. Es como un papel. Entonces, colocas los polvos dentro de esa especie de papel que se disuelve cuando se incorpora a la boca, con la saliva se disuelve, y tenemos la unidad de dosis ahí incorporado. A veces hay sellos de diferentes tamaños y permite incorporar bastantes dosis, o sea, una dosis bastante importante de medicamento. Total, lo colocas en la boca y se disuelve, se desarma todo. Entonces, es menos duro que la cápsula y bueno, tiene menos problemas, pero ojo también porque hay algunos principios activos que pueden llegar a ser nocivos para el tracto gastrointestinal, y eso se va a disolver antes de llegar al estómago. O sea, hay que tener cuidado con el tema del sello. Tendría que ser un principio activo que no sea tan nocivo. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Con respecto les decía, los tamaños de cápsulas. Cada tamaño de cápsula que nosotros decidamos utilizar, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una receta que tiene minoxidil 1 miligramo por cápsula, digamos que lo que voy a usar es la cápsula más chiquita, es la número 4. ¿Por qué? Porque la número 4, en la práctica, esto le estoy hablando de ejemplos de la práctica. La elección de la cápsula tiene que ver con el volumen, no con el peso. Pero muchas veces, si nosotros tenemos el dato de la densidad, se obtiene
pesando una sustancia y luego midiendo el volumen. ¿Sí? Entonces sacamos la densidad. Lo podemos hacer prácticamente, es decir, nosotros podemos llenar una capsulita o llenar varias capsulitas y medir cuánto volumen es, ¿sí? Y con eso sacamos, digamos, hasta qué volumen podríamos llenar una cápsula. Digamos que para elegir el tamaño de cápsula adecuado, deberíamos saber cuánto volumen puede albergar cada cápsula. Pero esto de tener que medir volúmenes y luego pesar, y luego medir volúmenes y luego pesar, es medio complicado. Entonces hay algunas tablas que también relacionan el peso de polvo que es capaz de albergar una cápsula. Y sabiendo estas tablas, el volumen o el peso que puede albergar una cápsula, digamos que más o menos podemos determinar qué número de cápsula vamos a usar. Les voy a mostrar un ejemplo práctico. Este que les decía, el minoxidil de 1 miligramo, es una dosis súper chiquita de principio activo. Entonces voy a usar la cápsula más chica. Pero yo después tengo que calcular la cantidad de excipiente para que esa llenada de preparación de cápsulas me quede a ras de la cápsula. Entonces yo tengo que saber qué volumen es capaz de albergar esa cápsula o qué peso máximo es capaz de albergar esa cápsula para llenarla hasta el ras y que cuando tire el polvo todo entre adentro de la cápsula de la base, ¿sí? Entonces, la número 4, esto es de la práctica, no es de la teoría. La teoría te habla de un volumen. Ahora no me lo acuerdo el volumen, pero sí me lo acuerdo de la práctica, 200 miligramos. La 4 te alberga hasta 200 miligramos de polvo, cada una. Quiere decir que si yo tengo que pesar el polvo, más o menos calculo que una cápsula la completo al ras con 200 miligramos. Porque eso es lo máximo que puede tolerar una cápsula. Para que tengan idea, la número 3 son 250 miligramos, la número 2 son 300 miligramos, la número 1 son 400 miligramos, la número 0 son 500 miligramos, y la doble 0 serían más de 500 miligramos. Y lo máximo que puede tolerar una doble 0 es 750 miligramos. ¿Sí? Más o menos esto es para que tengan una guía práctica. Ojo, puede haber diferencias porque ya les expliqué que esto se mide en forma de volumen más que en forma de peso, pero lo más rápido es tener en la cabeza el tema de los pesos. ¿Por qué? Puede pasar que haya algún excipiente que ocupe muchísimo más volumen del que uno tiene calculado por estadística. Por ejemplo, hay un excipiente que se llama Encopres, que cuando vos lo vas a pesar y lo vas a medir en volumen, es muy diferente que si vos utilizas como excipiente esta mezcla que yo les di de lactosa, talco y almidón, que es el excipiente. El volumen que ocupa por unidad de medida el excipiente universal, que es lactosa, talco y almidón, es absolutamente diferente del Encopres. Yo igual ya lo tengo calculado. Uno es el doble del otro. O sea, todos los cálculos los divido por la mitad. Capaz que les estoy hablando muy en matemático, me fui un poco de tema, pero lo que les quiero decir es que es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la capacidad máxima de polvo que puede albergar cada cápsula, porque es fundamental para la elección del tamaño de cápsula, y que cuando yo arme las cápsulas no me quede con nada de polvo fuera, digamos, que todo ingrese, porque los cálculos están hechos para que cada cápsula tenga la unidad de dosis que dijo la receta, ¿sí? Vamos a... Luego mirá los videos. Cuando mirás los videos te das cuenta que la persona cuando va preparando todo el polvo que echa, lo va repartiendo como con una espátula. Sí, muy y bien. lo termina como asentando, dando unos golpecitos y ves que todo el polvo ya entró en las cápsulas. No le sobró nada. Exacto, muy bien. Esta es una comprimidora, porque también forma parte de formas farmacéuticas sólidas. Les quería mostrar porque, bueno, que sepan que los comprimidos, más que nada, no es que lo vayamos a preparar en laboratorio, porque la mayoría de los laboratorios no tienen comprimidoras, y si tuvieran, tiene uno solo o dos de estos punzones.
tenemos, ¿qué son los punzones? Son diferentes dispositivos que son cilíndricos, que ejercen una presión desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. El polvo iría en la zona del medio, y por eso se llaman comprimidos, porque por compresión quedan los comprimidos, o sea, la forma farmacéutica sólida queda con un determinado formato, se comprimen, ¿sí? Eso es también importante, pero vamos a ver si podemos terminar lo de las cápsulas. Creo que tengo acá cómo preparar cápsulas, ahí va. Acá les hice todos los pasos de la preparación de cápsulas. Ahí les puse el ejemplo. Pasos para realizar la preparación de la cápsula. Vamos a ponerlo grande. Primero, calculamos la cantidad que tenemos que pesar de minoxidil. Vamos a hacer las cuentas si quieren. Por ejemplo, si yo sé que cada cápsula de minoxidil va a pesar, tiene que tener adentro 2 miligramos, lo que voy a hacer es igual 2 por 60 miligramos, por lo tanto voy a tener 120 miligramos de cápsula de minoxidil que voy a tener que pesar, ¿sí? Es decir, yo para una cápsula tengo que pesar 2 miligramos, pero yo tengo que preparar el polvo para después distribuir y pesar 60 cápsulas. Entonces, multiplico los 2 miligramos por 60. Quiere decir que cuando voy a pesar minoxidil, no peso 2 miligramos, sino que peso 120 miligramos. Y después tengo que agregar el excipiente para las cápsulas. Vamos a suponer que yo elegí la número 4, como les había dicho, que la número 4 me toleraba hasta 200 miligramos para llegar al RAS, digamos. Entonces voy a pensar, si una cápsula son 200 miligramos, voy a poner acá igual, si una cápsula son 200 miligramos, 60 cápsulas, ¿cuántos son? 12.000 miligramos. Y los 12.000 miligramos son igual a 12 gramos. ¿Sí? ¿Está bien? Porque lo dividía por 1000. Esa era la equivalencia. Entonces voy a pesar 12 gramos de excipiente y 120 miligramos de minoxidil. Lo mezclo bien, y seleccionamos el tamaño de cápsula, que ya lo seleccionamos, dijimos la número 4. Número 4. Se distribuyen las cápsulas abiertas en el capsulero, se esparce el polvo con la ayuda de una espátula, se tapan las cápsulas y luego se sacan del capsulero eliminando los restos de polvo residual para que no me queden manchaditas con el resto de polvo, y después se envasan en un frasco de capacidad que pueda soportar, o sea, que pueda contener a las 60 cápsulas, y luego se rotula, ¿sí? Creo que no puse ningún... ¿Dónde puse mezclar? A ver... Se calcula la cantidad de minoxidil, se agrega el excipiente, se selecciona el tamaño de cápsulas, se mezcla. Es muy importante el mezclado, ¿eh? Se mezcla. Y después se selecciona el tamaño de cápsulas. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Vamos a ver si quedó algo más de formas farmacéuticas sólidas. Ahí, gráfico, esto ya está, cuadro, ahí va. A ver, ¿qué más? Comprimidos, estos son los comprimidos. Es importante también que sepan entonces que se hacen en comprimidoras, y que en los grandes laboratorios tenemos comprimidoras con muchos punzones, y que en algunos laboratorios de preparaciones magistrales donde hay comprimidoras, es monopunzón la máquina que hay, es decir, hay uno solo, es decir, sale de a un solo aparatito que arma cada uno de los comprimidos y lo saca. Igual lo hace bastante rápido. Sellos serían otros, lo que les había contado recién, de que es como el sello es como el material de la comunión. Los polvos ya los nombramos, los polvos y los granulados. Papeles. Papeles son como los sobrecitos. Es una forma de plegado de un papel que se utiliza en laboratorio de preparaciones magistrales, se utiliza papel manteca. Entonces se pliega como para armar una especie de sobrecito, y se hace una dosis individual para cada uno de las tomas, ¿no? En realidad lo que se hace es el mismo procedimiento que en el armado de las cápsulas,
pero nada más que, bueno, hay una forma de pliegue especial y artesanal en el laboratorio de preparaciones magistrales. Se utiliza mucho para hacer preparaciones de glucosamina y condroitin sulfato cuando se hace a nivel de laboratorio. Después tenemos los comprimidos recubiertos. Los comprimidos recubiertos, generalmente, lo que sucede con el comprimido recubierto es que se utilizan los polvos, se comprimen con los dos punzones y luego se le coloca una película azucarada alrededor. Muchas veces los comprimidos recubiertos también se los denomina grajeas. Y después tenemos los comprimidos de liberación sostenida, que son diferentes de los comprimidos de liberación normal. Tienen adentro diferentes excipientes que hacen que el principio activo se mantenga más tiempo dentro del organismo y se vaya liberando gradualmente. Por eso es muy importante al momento de una entrega o una dispensa, si nosotros tenemos un medicamento que viene en dosis normal o en liberación prolongada, no equivocarnos ni no cometer errores. Son diferentes formas farmacéuticas. Bueno, creo que no tengo más nada para contarles. No sé si quieren ver alguna cosita más que tienen dudas, o más o menos estamos. ¿Tienen alguna duda? No estamos. No. ¿Estamos? Bueno, Vamos, profe. está bien. Les dejo entonces, ahora después se los mando el video. Cortamos acá.